Nunca olvidaré la forma en que sonaban las tijeras cortando mi premio. Era un ruido seco, casi ridículo, pero lo que realmente me heló la sangre fue ver la sonrisa de mi hermano mientras lo hacía, como si estuviera corrigiendo algo que le pertenecía por derecho, como si yo fuera el error. Y lo peor no fue eso. Lo peor fue darme cuenta de que, en el fondo, ellos creían que tenían razón. Me llamo Peter, y durante toda mi vida fui el hijo que no necesitaba nada. El que podía arreglárselas solo. El que no daba problemas. Suena bien. Hasta que entiendes lo que significa en realidad. Que nadie estaba dispuesto a ayudarte, porque era más cómodo ignorarte. Mi hermano Nicolás, en cambio, era todo lo contrario. Él era el proyecto, la inversión, la promesa. Yo era el respaldo silencioso que nunca se iba a quejar. O eso creían. Crecí viendo cómo lo elegían a él una y otra vez. No era algo que se dijera en voz alta, pero estaba en todo. En los regalos, en las conversaciones, en la forma en que mis padres lo miraban. Si él lograba algo, era motivo de celebración. Si yo lograba lo mismo, era lo mínimo esperado. Aprendí a no emocionarme demasiado, porque nadie lo haría conmigo. Aprendí a no pedir, porque ya sabía la respuesta. Cuando llegó el momento de la universidad, todo quedó aún más claro. A Nicolás le pagaron una privada sin pestañear. Es una inversión, decían. A mí me dijeron que fuera realista, que buscara becas, que trabajara, que no todos podían tenerlo todo. Y lo hice. Trabajé hasta el agotamiento, estudié de noche, viví con deudas que me quitaban el sueño. Mientras tanto, él vivía sin preocupaciones, construyendo un futuro con el dinero que a mí me negaron. Aún así, nunca dije nada, o al menos no lo suficiente. Me convencí de que así eran las cosas, de que yo era el fuerte, el independiente, el que no necesitaba ayuda, hasta que empecé a comprar billetes de lotería. Era una tontería, lo sé, un escape barato, pero era lo único que sentía como mío. Un pequeño acto de rebeldía silenciosa contra una vida donde todo parecía ya decidido. Ellos se burlaban, claro. Nicolás decía que era cosa de perdedores. Mis padres asentían, y yo sonreía, como siempre, guardando mis pensamientos para mí. Pero hubo una noche en la que todo cambió. Vi los números salir en la pantalla y sentí como el tiempo se detenía. 1 a 1. Exactos. Perfectos. Imposibles. Gané $3 millones. Y lo supe en ese instante. Si lo hacía mal, ese dinero también me lo iban a quitar. Por eso no dije nada al principio. Fui solo a validar el premio. Firmé documentos. Escuché explicaciones que apenas procesaba. Me dieron ese cheque gigante para la foto, un pedazo de cartón absurdo con más valor simbólico que real. Y cometí un error. Lo llevé a casa. Todavía recuerdo sus caras cuando lo vieron. No fue alegría, no fue orgullo, fue cálculo. Mi madre fue la primera en hablar, pero no para felicitarme. Fue directo al punto. Esto es para la familia, dijo. Luego vino lo inevitable. La mitad para Nicolás. Porque su negocio estaba mal. Porque él lo necesitaba más. Porque siempre era él. Cuando me negué, algo cambió en el ambiente. Como si hubiera cruzado una línea invisible. Mi padre me miró con una frialdad que no le había visto nunca. Me dio un ultimátum claro. O compartía, o me iba. Y por primera vez en mi vida, no dudé. Elegí irme. Elegí dejar de ser el hijo conveniente. Esa noche apenas dormí. Pero al despertar, algo estaba mal. El cheque no estaba donde lo había dejado. Bajé las escaleras con una sensación extraña en el pecho, y los encontré. Sentados, esperándome, con el cheque destrozado sobre la mesa. Lo habían hecho con intención. Sin rabia visible. Sin gritos. Solo, decisión. Como si estuvieran corrigiendo una injusticia. Ahora no tienes nada, dijo Nicolás, con esa sonrisa que conocía demasiado bien. Y fue en ese momento cuando empecé a reír. No fue una risa feliz. Fue algo más oscuro, más profundo, porque por primera vez entendí que nunca me habían visto como una persona, solo como un recurso, algo que podían usar, moldear o castigar. Y cuando les dije que ese cheque no valía nada, que el dinero ya estaba asegurado, vi algo que nunca había visto en sus caras. Miedo. Intentaron retroceder. Llamarlo una broma.
Una lección. Pero ya era tarde. Todo lo que habían sido quedó expuesto en ese instante. Cada gesto, cada decisión, cada desprecio acumulado durante años. No hacía falta discutir más. Ya no había nada que salvar. Me fui ese mismo día con lo poco que tenía. Y cuando el dinero finalmente llegó, no sentí euforia. Sentí alivio. Pagué mis deudas. Compré lo básico. Construí una vida en silencio. Una vida donde nadie podía decidir por mí. Ellos siguieron llamando, suplicando, exigiendo, cambiando el tono según lo que creían que funcionaría. Pero ya no había nada que negociar. No era el dinero lo que había cambiado. Era yo. Hoy, cuando pienso en todo esto, no me duele haberme ido. Me duele haber tardado tanto en entenderlo. Porque la verdad es incómoda, pero simple. Algunas familias no se rompen por el dinero solo revela que ya estaban rotas desde el principio. Si has vivido algo parecido, cuéntamelo en los comentarios. Y si quieres escuchar más historias reales como esta, suscríbete. Porque a veces, lo más perturbador no es lo que pasa, sino darte cuenta de que siempre estuvo ahí. Los primeros días en mi nuevo departamento fueron extrañamente silenciosos, como si el mundo hubiera bajado el volumen de golpe. No había gritos desde la cocina, ni pasos pesados en el pasillo, ni esa tensión constante que siempre flotaba en el aire. Al principio pensé que sería incómodo, que extrañaría algo, pero lo que sentí fue otra cosa. Fue alivio, un alivio tan profundo que me daba miedo acostumbrarme. Dormía poco, no por preocupación, sino porque mi cabeza no paraba. Cada noche repasaba todo lo que había pasado, cada palabra, cada mirada. Había algo que no me dejaba en paz. La facilidad con la que intentaron quitarme lo único que era mío. No hubo duda, no hubo culpa, solo lo hicieron. Y eso me hizo entender algo que me costó años aceptar. Si ese dinero hubiera estado físicamente en sus manos, no habrían dudado en quedárselo. Empecé a tomar medidas. Cambié de número, cerré mis redes sociales, incluso pedí asesoría legal. No porque pensara que podían quitarme el dinero directamente, sino porque ya no confiaba en hasta dónde podían llegar. El abogado fue claro. Lo más peligroso no es lo que ya hicieron, es lo que creen que tienen derecho a hacer. Esa frase se me quedó grabada. Una noche, mientras organizaba mis papeles, encontré una vieja libreta donde había anotado ideas de negocio años atrás. La abrí por curiosidad, y ahí estaba, el mismo proyecto que mis padres habían despreciado sin siquiera escucharlo. Lo leí con calma, con una perspectiva distinta. Y por primera vez, no sentí inseguridad. Sentí claridad. Tenía el conocimiento, la experiencia, y ahora, los recursos. Decidí intentarlo, pero esta vez, en silencio. Sin anuncios, sin compartirlo con nadie. Registré la empresa, armé un plan sólido, contraté a un pequeño equipo. Cada paso lo daba con una mezcla de emoción y desconfianza. Era como aprender a caminar sin mirar atrás. Y funcionó. Lentamente, pero funcionó. Hasta que una mañana, todo volvió a romperse. Recibí un mensaje de un número desconocido. Era una foto. La reconocí al instante, mi edificio. Tomada desde la calle. Sin texto. Sin explicación. Solo eso. Sentí un vacío en el estómago que no había sentido desde el día en que rompieron el cheque. Y supe que no habían terminado conmigo. Intenté convencerme de que era coincidencia. Que alguien se había equivocado. Que no significaba nada. Pero en el fondo, lo sabía. Nadie toma una foto así por error. Y menos alguien que consigue mi dirección, cuando yo me había asegurado de no dejar rastro. Ese mismo día reforcé la seguridad del edificio y cambié mis rutinas. Empecé a mirar 2 veces antes de entrar, a evitar horarios fijos, a desconfiar incluso de los silencios. No era paranoia, era instinto. Algo dentro de mí me decía que esto apenas empezaba. 2 días después, el portero me detuvo antes de subir. Tenía un paquete en la mano. Sin remitente, solo mi nombre escrito a mano. Dudé unos segundos antes de tomarlo. Era ligero, demasiado ligero. Lo abrí en mi departamento, con cuidado. Dentro había una sola cosa, una copia de una foto vieja. Nosotros 4. Yo, mis padres y Nicolás. Sonriendo, fingiendo ser una familia normal. Pero lo que me heló la sangre no fue la foto, fue lo que estaba escrito detrás. Sigues siendo parte de esto,
quieras o no. No había firma, no hacía falta. Esa noche no dormí, no por miedo, sino por rabia, porque entendí que para ellos yo no era una persona que podía irse. Era algo que les pertenecía, algo que no podían soltar. Y eso lo cambiaba todo. A la mañana siguiente, tomé una decisión que llevaba años evitando. Fui a verlos, no por reconciliación, no por nostalgia. Fui porque necesitaba mirarlos a los ojos y confirmar algo que ya sospechaba. La casa estaba igual, como si el tiempo no hubiera pasado, como si yo nunca me hubiera ido. Mi madre abrió la puerta y por un segundo pareció sorprendida, pero luego sonrió. No fue una sonrisa cálida, fue una sonrisa de alivio, como si algo volviera a su lugar. Nicolás apareció detrás de ella, más delgado, más tenso, pero sus ojos eran los mismos, calculadores. Mi padre no dijo nada, solo me observó desde el fondo, en silencio. No hubo abrazos, no hubo disculpas. Entré y me senté. Nadie habló durante unos segundos que se sintieron eternos, hasta que finalmente lo dije. Sé que fueron ustedes. Mi madre frunció el ceño, fingiendo no entender. Nicolás evitó mi mirada, y mi padre simplemente suspiró. Solo queríamos hablar contigo, dijo finalmente. Hacerte entrar en razón. Y ahí lo entendí todo. Para ellos, esto no era acoso. Era insistencia. No era invasión. Era derecho. Nicolás habló entonces, con una voz que intentaba sonar calmada. Me explicó que su negocio estaba colapsando, que tenía deudas, que había gente presionándolo. Pero no lo dijo como una confesión, lo dijo como una acusación. Todo esto se arregla si ayudas, dijo. No si quieres. No si puedes. Si ayudas. Me levanté sin decir nada, porque ya no había nada que entender. Ya no había capas que descubrir. La verdad era simple, cruda y definitiva. Nunca fui su hijo. Fui su respaldo. Salí de esa casa con una calma que no había sentido antes. No era alivio, ni felicidad. Era cierre, como si finalmente hubiera terminado una conversación que llevaba años pendiente. Esa misma semana tomé acciones legales. No por venganza, sino por protección. Documenté todo, los mensajes, la foto, el paquete. Mi abogado fue directo. Esto ya cruzó una línea. Y por primera vez, alguien lo veía como yo. Pasaron los meses. Mi empresa creció más de lo que esperaba. No de forma explosiva, pero sí constante. Sólida, real. Algo que había construido yo, sin depender de nadie. Y eso, más que el dinero, fue lo que realmente cambió mi vida. Un día recibí la última noticia sobre Nicolás. Su negocio cerró. Las deudas lo alcanzaron. Mis padres tuvieron que vender la casa para cubrir parte de lo que debía. No sentí alegría al saberlo. Tampoco tristeza. Solo distancia. Porque al final, entendí algo que nadie me enseñó. No todas las pérdidas duelen. Algunas te liberan. Hoy vivo tranquilo, sin ruido, sin expectativas ajenas. Y a veces, cuando el silencio se vuelve demasiado profundo, recuerdo aquel sonido, las tijeras cortando el cheque. Y sonrío, porque ese fue el día en que intentaron dejarme sin nada, y terminaron dándome todo. Asterisco parte 6. Lo único que no pueden quitarte. Creí que todo había terminado cuando vendieron la casa. Pensé que ese era el cierre natural de la historia, una especie de justicia silenciosa, donde cada uno terminaba enfrentando las consecuencias de sus decisiones. Durante semanas, no supe nada de ellos, y por primera vez en mucho tiempo, el pasado dejó de perseguirme en forma de llamadas, mensajes o recuerdos que aparecían sin aviso. Pero la tranquilidad, cuando llega demasiado fácil, siempre trae algo escondido detrás. Todo volvió una tarde cualquiera, en uno de los momentos más normales posibles. Estaba en mi oficina, revisando números, tomando decisiones que antes me habrían parecido imposibles. Mi vida se había vuelto estable, casi predecible, hasta que mi asistente tocó la puerta y me dijo que alguien estaba preguntando por mí en recepción. No dio nombre, solo dijo, «Es familia». Sentí ese viejo nudo en el estómago antes incluso de bajar. Cuando llegué, lo vi sentado. Nicolás. Pero no era el mismo. Ya no tenía esa postura confiada, ni esa expresión de superioridad que siempre lo acompañaba. Estaba encorvado,
más delgado, con la mirada perdida en el suelo. Por un segundo, dudé, no por compasión, sino porque me costó reconocerlo. Le pregunté qué hacía ahí. No levantó la vista de inmediato. Cuando lo hizo, había algo diferente. No era orgullo herido, era desgaste, como si finalmente la vida le hubiera pasado por encima. Me dijo que necesitaba hablar conmigo, que no tenía mucho tiempo, que las cosas estaban peor de lo que yo creía. No me pidió dinero al principio, y eso fue lo que más me desconcertó. Me habló de deudas, de personas que ya no estaban dispuestas a esperar, de decisiones malas que se habían acumulado hasta volverse imposibles de manejar. Pero en ningún momento dijo ayúdame. Solo dijo algo que no esperaba. Tenías razón. Esas dos palabras me golpearon más que cualquier discusión que hubiéramos tenido antes. Me contó que mis padres ya no podían sostenerlo, que todo lo que habían construido alrededor de él se había derrumbado, que por primera vez en su vida nadie estaba ahí para rescatarlo, y que en medio de todo eso empezó a recordar cosas que antes ignoraba. Cómo me trataban, cómo hablaban de mí, cómo yo siempre estaba, pero nunca importaba. No supe qué decir, no porque no tuviera respuestas, sino porque ya no tenía necesidad de darlas. El silencio entre nosotros se volvió incómodo, pesado. Él lo rompió al final. Me miró directamente y, esta vez sí, lo dijo. Necesito ayuda. No lo dijo como antes. No había exigencia. No había manipulación. Solo necesidad pura. Y ahí fue cuando entendí que ese momento era el más importante de toda la historia. Porque no se trataba de él. Se trataba de mí. Durante años viví esperando validación. Después viví huyendo del daño. Pero ese momento me puso frente a algo distinto. Elegir quién quería ser ahora que ya no necesitaba demostrar nada. Podía decir que no. Y tendría razón. Podía ayudarlo. Y también tendría razón. Pero ninguna de esas decisiones iba a cambiar lo que ya había pasado. Respiré hondo y le dije la verdad. No iba a darle dinero. No iba a rescatarlo. No iba a repetir el mismo patrón que mis padres habían construido toda la vida. Pero tampoco lo iba a dejar caer como si no significara nada. Le ofrecí algo distinto. Le ofrecí trabajo. No en una posición cómoda. No como socio. No como alguien especial. Desde abajo. Con reglas claras. Con límites. Con consecuencias. Lo miré mientras procesaba lo que acababa de decirle. Vi cómo luchaba entre el orgullo y la realidad. Y por primera vez, no intervine. No suavicé nada. No intenté hacerlo más fácil. Porque crecer nunca lo es. Pasaron unos segundos que parecieron eternos. Y finalmente, asintió. No con convicción. No con seguridad. Sino con algo mucho más real. Con necesidad. Ese día no recuperé a mi hermano. Pero por primera vez, dejé de perderme a mí mismo por culpa de él. Y entendí algo que nadie me enseñó cuando más lo necesitaba. Hay cosas que el dinero puede arreglar. Pero el respeto, ese tienes que construirlo desde cero. Aunque llegues tarde, aunque duela, aunque nunca sea perfecto. Los primeros días, con Nicolás trabajando conmigo, fueron más tensos de lo que esperaba. No por lo que hacía, sino por lo que representaba. Verlo ahí, sentado frente a una pantalla, siguiendo órdenes, preguntando cosas básicas que antes habría despreciado, era como observar una versión distorsionada de nuestra historia. Durante años, él había sido el centro. Ahora era uno más. Y eso, para alguien como él, no era un ajuste, era una caída. No le di ningún trato especial. Desde el primer día dejé claro que no había privilegios. Tenía un horario, tareas asignadas y un supervisor que no era yo. Quería evitar a toda costa caer en el mismo error que mis padres, convertirlo en una excepción constante. Porque así fue como lo arruinaron. Al principio, noté pequeñas cosas. Retrasos de unos minutos. Excusas mal armadas. Una actitud defensiva cuando alguien le corregía algo. Nada grave, pero suficiente para entender que todavía no había tocado fondo del todo. Y eso era peligroso, porque mientras alguien cree que aún puede negociar con la realidad, no cambia. Una tarde, uno de los encargados vino a hablar conmigo. Me dijo que Nicolás había discutido con un compañero. Nada físico, pero sí lo suficientemente fuerte como para incomodar al equipo. Fui a buscarlo. Lo encontré en la sala de descanso, sentado,
con la mirada fija en la mesa. Le pregunté qué había pasado. Su respuesta fue inmediata, casi automática. Se estaba justificando, diciendo que el otro había exagerado, que no lo había entendido, que él solo estaba intentando hacer las cosas bien. Era el mismo patrón de siempre, el mismo que lo había llevado a donde estaba. Lo dejé hablar, y cuando terminó, le dije algo que nunca nadie le había dicho antes. Acá no importa lo que intentabas hacer, importa lo que hiciste. Se quedó en silencio, no respondió, y por primera vez no tuvo una excusa lista. Le di una advertencia formal, una más, y se iba, sin discusión, sin segundas oportunidades. Esa noche me quedé pensando en si había hecho lo correcto. No por él, sino por mí. Porque una parte de mí todavía recordaba quién había sido, cómo me había tratado, todo lo que había permitido. Y otra parte, estaba viendo a alguien que claramente no sabía cómo reconstruirse. Los días siguientes fueron distintos. No mejores de inmediato, pero sí más reales. Nicolás empezó a llegar antes, a preguntar sin arrogancia, a quedarse un poco más después del horario para terminar lo que no entendía. No lo hacía bien aún, pero lo intentaba. Y eso, en alguien como él, era nuevo. Un día, mientras revisaba unos informes, lo vi quedarse mirando la pantalla más tiempo del normal. Me acerqué sin hacer ruido. Tenía un error simple, algo que cualquier persona con práctica habría detectado en segundos. Pero él no lo veía. Le señalé el problema. Asintió en silencio. Lo corrigió, y antes de que me fuera, dijo algo en voz baja. Antes, alguien lo habría hecho por mí. No lo miré de inmediato, porque entendí que esa frase no era casual. Era un reconocimiento, una grieta en todo lo que había sido. No acá, respondí. No fue una conversación larga. No hizo falta, pero ese pequeño momento cambió algo. Las semanas se convirtieron en meses. Nicolás no se volvió brillante. No se convirtió en un ejemplo, pero dejó de ser un problema. Y eso, en su caso, era un avance enorme. Mis padres nunca aparecieron, nunca llamaron, nunca preguntaron, y al principio me pareció extraño. Después entendí que no era desinterés, era incapacidad. Habían perdido el control de la única dinámica que conocían. Ya no podían intervenir, ni decidir, ni manipular. Y sin eso, no sabían qué hacer. Un viernes por la tarde, cuando la oficina ya estaba casi vacía, Nicolás se acercó a mi escritorio. Se quedó de pie unos segundos antes de hablar. No vine solo por el trabajo, dijo. Le hice un gesto para que continuara. Sé que no puedo arreglar lo que pasó, y sé que probablemente nunca vas a confiar en mí. Pero, gracias. No añadió nada más. No pidió perdón directamente. No intentó justificar nada. Y, curiosamente, eso lo hizo más honesto que cualquier disculpa que pudiera haber preparado. Lo miré por unos segundos, intentando encontrar algo que decir. Pero la verdad era simple. No lo hice por ti, respondí. Asintió, como si ya lo supiera. Se fue sin insistir. Y mientras lo veía alejarse, entendí algo que nunca había considerado antes. No siempre obtienes el cierre que imaginas. A veces, lo único que recibes es silencio, distancia y pequeños cambios que llegan demasiado tarde. Pero incluso eso puede ser suficiente para seguir adelante. Porque al final, no se trata de que otros cambien. Se trata de que tú ya no eres el mismo que necesita que lo hagan. Hay un momento, después de que todo pasa, en el que el silencio ya no pesa, y eso fue lo que más me sorprendió. No fue un cambio repentino, ni una revelación dramática. Fue algo más sutil. Una mañana cualquiera, mientras tomaba café frente a la ventana de mi departamento, me di cuenta de que llevaba días sin pensar en ellos. Ni en mis padres, ni en Nicolás, ni en todo lo que había pasado. Y eso fue nuevo. Durante años, incluso cuando intentaba avanzar, siempre había algo que me ataba. Una conversación pendiente, una herida abierta, una necesidad absurda de entender por qué nunca fui suficiente para ellos. Pero ese día, por primera vez, no había preguntas. Solo espacio. La empresa siguió creciendo. No de forma explosiva, sino estable, firme. Construí un equipo que confiaba en mí. No por obligación, sino porque elegían hacerlo. Y eso marcó una diferencia enorme.
porque entendí que el respeto no se exige, se construye con consistencia, con límites claros, con decisiones difíciles. Nicolás seguía ahí. Ya no llamaba la atención, ya no generaba conflictos. Era puntual, cumplía, aprendía, a su ritmo, pero sin detenerse. No hablábamos mucho fuera de lo necesario, pero había algo distinto en el ambiente. No era cercanía, era neutralidad. Y después de todo lo que habíamos vivido, eso ya era bastante. Un día, sin previo aviso, me pidió salir antes. Dijo que tenía que ver a nuestros padres. No pregunté detalles. No era mi lugar. Cuando volvió al día siguiente, algo había cambiado. No en su actitud, en su expresión. Como si hubiera visto algo que no esperaba. Se sentó, empezó a trabajar, pero su concentración no duró mucho. A media mañana, se acercó a mi oficina. «Vendieron todo», dijo. No hizo falta que explicara más. La casa, los muebles, lo poco que quedaba. Mis padres habían pasado de tener control sobre todo, a no tener nada que sostener. No sentí satisfacción al escucharlo. Tampoco tristeza. Fue una sensación más compleja. Como ver caer algo que, en el fondo, siempre estuvo mal construido. Están viviendo en un lugar pequeño ahora, continuó. No es como antes. Asentí, sin decir nada. Esperó una reacción que no llegó. Fui a verlos, añadió. Y preguntaron por ti. Esa parte sí me movió algo por dentro. No suficiente para romper nada, pero sí lo justo para hacerme consciente de que, aunque todo había cambiado, la historia no desaparece del todo. No respondí de inmediato, porque la verdad era incómoda. No los odiaba, pero tampoco los quería en mi vida. Y esa línea era firme. Pasaron unos segundos en silencio hasta que Nicolás entendió que no iba a decir más. Asintió levemente y se fue. Sin insistir, sin presionar. Esa fue la diferencia más grande de todas. Esa noche, al llegar a casa, me senté en el mismo lugar de siempre. Miré la ciudad en silencio y recordé algo que me había acompañado durante años. Esa sensación constante de no ser suficiente, de estar siempre detrás, de tener que demostrar algo que nadie parecía dispuesto a reconocer. Y por primera vez, no la sentí. No porque alguien finalmente me hubiera dado la razón, sino porque ya no la necesitaba. Mis padres eligieron a Nicolás. Lo construyeron, lo protegieron, lo sostuvieron, hasta que no pudieron más. Y yo, sin darme cuenta, construí algo distinto. Me construí a mí. Sin aplausos, sin apoyo, sin garantías. Y eso hizo toda la diferencia. Hoy no tengo una familia como la que imaginé cuando era niño. No tengo esas cenas perfectas, ni esas conversaciones donde todo se resuelve. Lo que tengo es algo más real. Tengo paz. Y a veces, cuando el silencio vuelve a ser profundo, pienso en todo lo que pasó. En el cheque roto, en la puerta que cerré, en la vida que empezó después. Y entiendo algo que antes me habría costado aceptar. No todas las historias terminan con un reencuentro. Algunas terminan con distancia, con límites, con decisiones que duelen, pero que te salvan. Y si algo aprendí de todo esto, es que hay una verdad que nadie te dice cuando creces en una familia rota. No estás obligado a quedarte. Pensé que ya no quedaba nada más. Que la historia había encontrado su punto final en ese equilibrio extraño entre distancia y silencio. Había aprendido a vivir sin mirar atrás, sin esperar llamadas, sin revisar recuerdos como si escondieran alguna respuesta nueva. Pero hay cosas que no terminan cuando uno decide, terminan cuando la realidad las alcanza. La llamada llegó un martes por la noche. Número desconocido. Estuve a punto de no contestar, como tantas otras veces, pero algo, no sé qué, me hizo deslizar el dedo y llevar el teléfono al oído. Era un hospital. No dijeron mucho al principio. Solo lo necesario para que entendiera que no era un error. Mi padre había sido ingresado de urgencia. Un problema cardíaco. Algo serio. Algo que no podía ignorarse con silencio o distancia. No reaccioné de inmediato. Me quedé en el sofá, con el teléfono todavía en la mano, sintiendo como una parte de mí quería levantarse y salir corriendo, y otra, más fría, más firme, me pedía quedarme donde estaba. No era odio. Tampoco era rencor. Era algo más complicado. Era memoria. Recordé cada momento en que necesité apoyo y no lo tuve.
cada vez que me hicieron sentir reemplazable, cada decisión donde yo no importaba. Y aún así, ahí estaba, dudando. No fui esa noche, fui al día siguiente. El hospital tenía ese olor que te obliga a bajar la voz, como si el simple hecho de hablar alto fuera una falta de respeto. Caminé por los pasillos sin prisa, con una calma que no sentía del todo mía. Cuando llegué a la habitación, la puerta estaba entreabierta. Mi madre estaba ahí, sentada, más pequeña de lo que recordaba, más frágil. Cuando me vio, no se levantó de inmediato, solo me miró, y en sus ojos había algo que nunca antes había visto. No control, no expectativa, solo cansancio. Entré sin decir nada. Mi padre estaba en la cama, conectado a máquinas que marcaban un ritmo que ya no le pertenecía del todo. Por primera vez, no parecía imponente, no parecía alguien que pudiera dar órdenes. Era solo un hombre. Nicolás estaba de pie junto a la ventana. Cuando me vio, asintió levemente. No hubo tensión, no hubo reproches, solo ese reconocimiento silencioso de que todos sabíamos por qué estábamos ahí. Pasaron unos minutos sin palabras, hasta que mi madre habló. Pensé que no vendrías. Su voz no tenía reproche, tampoco esperanza, solo una afirmación simple, como si ya hubiera aceptado cualquiera de las dos posibilidades. No lo sabía, respondí, y era verdad. No sabía si debía estar ahí, no sabía si quería estar ahí, pero estaba. Mi padre abrió los ojos un momento. No dijo nada, solo me miró, y en ese cruce breve, entendí algo que nunca antes había visto en él. No era arrepentimiento, era reconocimiento, como si, por fin, entendiera que ya no tenía poder sobre mí, que ya no podía exigirme nada, y que yo no le debía nada. No hablamos de lo que pasó, nadie lo hizo, porque algunas cosas, cuando llegan a cierto punto, ya no se discuten, solo existen. Me quedé un rato más, no por obligación, no por presión, por decisión. Cuando salí del hospital, el aire frío me golpeó la cara y me hizo sentir algo que no esperaba. No era tristeza, era cierre, no del tipo que borra el pasado, sino del que te permite dejar de cargarlo. Días después, mi padre salió del hospital. No volví a verlo, no por rencor, sino porque ya no era necesario. No había nada que arreglar, ni nada que continuar. Nicolás siguió trabajando conmigo, distante, constante. Mi madre no volvió a llamar. Y la vida siguió, sin grandes giros, sin reconciliaciones dramáticas. Solo, hacia adelante. A veces la gente cree que las historias necesitan un final perfecto para sentirse completas. Que tiene que haber perdón, abrazos, palabras que sanen todo. Pero la verdad es otra. A veces, lo único que necesitas es entender. Entender quiénes son los demás. Entender quién eres tú. Y aceptar que no todas las relaciones están hechas para durar. Hoy no siento vacío cuando pienso en ellos. Tampoco rabia. Lo que siento es distancia. Y esa distancia, después de todo, fue lo único que me permitió encontrarme. Con el tiempo, dejé de esperar que algo más pasara. No hubo una última conversación reveladora, ni una disculpa que cambiara todo, ni un momento donde, mágicamente, nos convirtiéramos en la familia que nunca fuimos. Y aunque antes eso me habría dolido, ahora lo entendía. Algunas historias no se cierran con palabras, se cierran con decisiones. Mi padre siguió con su vida, más lento, más silencioso. Mi madre desapareció en esa rutina gris que queda cuando ya no hay nada que controlar. Y Nicolás siguió trabajando conmigo, pero ya no como el hermano que conocí, sino como alguien que estaba aprendiendo, tarde, pero de verdad. Nos cruzábamos a diario, hablábamos lo justo. A veces, en pequeños momentos, notaba algo distinto en él. No era cariño, no era cercanía, era respeto. Y eso, viniendo de donde veníamos, valía más que cualquier disculpa. Yo, por mi parte, dejé de mirar atrás. No porque todo estuviera bien, sino porque ya no necesitaba que lo estuviera. Mi vida no se volvió perfecta. No hubo un final feliz, como en las películas. Hubo días buenos, días pesados, decisiones difíciles, pero todas eran mías. Y eso era suficiente. A veces pienso en ese momento, en el comedor, con el cheque roto sobre la mesa, con ellos convencidos de que podían quitarme lo único que tenía. Y sonrío,
porque no entendían algo que yo tampoco entendía en ese momento. Nunca fue el dinero lo importante. Fue lo que vino después. La libertad, los límites, la capacidad de irme y no volver a necesitarlo. Si algo me dejó todo esto, no fue riqueza, fue claridad. Y si estás escuchando esta historia y te viste reflejado en algún punto, si alguna vez sentiste que dabas más de lo que recibías, que tenías que ser fuerte porque nadie más lo iba a hacer por ti, quiero que recuerdes algo. No estás obligado a quedarte donde no te valoran. No estás obligado a cargar con lo que no es tuyo. Y, sobre todo, no necesitas que nadie más crea en ti para empezar a hacerlo tú. Ahora quiero leerte. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Habrías dado el dinero o habrías hecho lo mismo que yo? Déjalo en los comentarios, porque tu historia también importa. Y si te gustan este tipo de relatos reales, crudos y sin filtros, suscríbete al canal. Porque aquí no contamos cuentos perfectos, contamos verdades que a veces duelen, pero que todos necesitamos escuchar.